Nuestro equipo va a presentar biotecnología en cultivos transgénicos y está conformado por Karen Pérez Flores, José Seferino Romero, Rafaela Latriste Cepeda y Brittany Krebs. La biotecnología puede ser definida como cualquier tecnología que usa organismos vivos para crear o modificar un producto con un objetivo práctico. Algunas técnicas tradicionales llevan utilizándose miles de años. Por ejemplo, levaduras naturales que se han utilizado para hacer pan, cerveza y vino a través de un proceso llamado fermentación. Bueno, primero que nada, ¿qué son los alimentos transgénicos? Son alimentos derivados de organismos genéticamente modificados, es decir, que se les ha agregado uno o unos pocos genes mediante ingeniería genética. Suelen ser alimentos de origen vegetal, aunque en la actualidad se han comenzado algunos procesos también de tipo animal. Como ejemplos concretos de este tipo de cultivos se pueden encontrar algunas frutas y verduras en las que se eliminan las pepitas, se modifica el color y el sabor, se retarda el proceso de maduración y se incluyen mayor cantidad de minerales o incluso se crean híbridos entre varios tipos de alimentos vegetales creando nuevos productos. La soya y el maíz son dos de los alimentos de origen vegetal que más modificaciones genéticas han sufrido. Los alimentos transgénicos tienen su origen a finales de los años 90, aunque el proceso de modificación genética es muy anterior, pues este proceso de modificación genética en el mundo vegetal alcanza su punto máximo cuando se comienza a aplicar de manera industrial a las cosechas, hasta que a finales de los 90 se crea el primer producto vegetal con origen transgénico en Inglaterra, como es una especie de queso para vegetarianos. ¿Acaso nosotros comemos genes? Pues sí, en una comida completa, como serían cereales, vegetales, carne, etc., consumimos aproximadamente 250.000 genes diferentes, en miles de millones de copias. ¿Y qué son los genes? Los genes son unidades hereditarias compuestas por ADN, que se transmiten de generación en generación, llevando la información necesaria para determinar las características o rasgos de un organismo. ¿Qué pasa cuando comemos genes? Pues el material genético que consumimos es degradado e inactivado por nuestro sistema digestivo, del mismo modo de otros nutrientes, perdiendo en este proceso su función biológica. ¿De dónde vienen los genes que se agregan? Las técnicas de ingeniería genética permiten transferir genes de cualquier especie a otras. En el caso de los cultivos transgénicos disponibles, estos genes provienen de plantas o bacterias. ¿Cuál es su proceso de creación? Los alimentos transgénicos pueden crearse, como se comentaba anteriormente, por la incorporación, la modificación y la eliminación de un gen dentro de la cadena de ADN de dicho alimento. El proceso se realiza mediante la identificación del gen que debe ser aislado para su tratamiento y su posterior aplicación en el alimento que se requiere modificar genéticamente. Su proceso es ciertamente complicado y largo, pero sus resultados son de lo más llamativos y sorprendentes. ¿Los alimentos derivados de cultivos transgénicos son seguros para la salud y el ambiente? Pues los cultivos transgénicos autorizados son tan seguros como sus pares no transgénicos. Se ha estudiado cuidadosamente y cumplen con las normas de seguridad alimentaria y ambiental establecidas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en nuestro país y por los organismos regulatorios de los países donde se comercializan y se consumen. Además de cultivos, hay otros productos transgénicos, ¿cuáles? La industria alimentaria utiliza desde hace más de 20 años enzimas, aminoácidos, ácidos orgánicos y otros ingredientes y aditivos producidos por microorganismos transgénicos. En el ámbito de la medicina se utiliza una gran variedad de estos productos, también denominados recombinantes. Entre estos cabe mencionar a la insulina, la interferón, la hormona de crecimiento y la vacuna contra la hepatitis B. ¿Cuál es la diferencia entre alimentos transgénicos y orgánicos? Son dos cosas de naturaleza diferente. Por ejemplo, la agricultura orgánica es un sistema productivo que permite solo el uso de ciertos pesticidas y fertilizantes, mientras que la transgenia es una técnica de mejoramiento. Actualmente, los requerimientos para la certificación orgánica excluyen el uso de variedades transgénicas.
¿Quién se beneficia con los cultivos transgénicos? Bueno, pues los cultivos transgénicos que se producen actualmente presentan mejoras agronómicas que benefician directamente a los agricultores e indirectamente a los consumidores a través de los beneficios ambientales, por ejemplo, el menor uso de insecticidas, mejor calidad sanitaria de las materias primas y por el impacto socioeconómico derivado de su adopción. Ventajas y desventajas. Como otro proceso de modificación genética, los alimentos de origen transgénico no están exentos de polémica, y es que existen científicos y expertos a favor y en contra de este proceso de producción. Principalmente, los opositores a esta práctica ven claras las razones por las que los alimentos transgénicos deberían ser retirados, que son la seguridad alimentaria y la preocupación por el medio ambiente. Los beneficios asociados a los alimentos transgénicos hacen referencia al avance que supone para la alimentación humana, tanto a nivel científico como a las posibilidades de cultivo. Los alimentos transgénicos, debido a su modificación genética, se convierten en productos mucho más resistentes a plagas, enfermedades y a productos herbicidas. De esta forma, las plantaciones resisten mucho más ante posibles problemas y es más sencillo su proceso de cultivo, su conservación y su recolección. Otra de las ventajas de la transformación genética de los alimentos es la posibilidad de incorporar a las mismas cualidades y elementos nutritivos mucho más desarrollados, o incluso aquellos que el producto de manera natural no posee. Aunque los beneficios de los alimentos transgénicos deben ser considerados, las desventajas de su producción son mucho más y afectan a gran cantidad de agentes, entre los que incluyen al ser humano y al medio ambiente. La modificación genética y la incorporación de genes pueden llevar a la existencia y a la regeneración de nuevos agentes que produzcan alergias o intolerancias alimentarias frente a estos alimentos. Existen pruebas concretas de los posibles efectos que pueden tener los transgénicos en la salud humana, pero debe tenerse en cuenta que pueden presentar un riesgo. La biotecnología moderna se usa actualmente de forma industrial para crear productos útiles tales como vacunas, antibióticos, enzimas y hormonas como la insulina. En la agricultura se aplican las biotecnologías a los cultivos para desarrollar plantas resistentes a plagas, enfermedades, inundaciones, así como para mejorar el contenido nutricional de las plantas. En conclusión, la biotecnología en cultivos transgénicos puede entenderse como un complemento a la agricultura convencional. Es una herramienta científica que puede ayudar a los programas de mejoramiento de plantas y a la conservación de recursos genéticos, así como mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de plantas y animales. Por otro lado, puede entenderse como una desviación total de la agricultura convencional, ya que permite la transferencia del material genético entre organismos que normalmente no se cruzarían.